Bienvenidos una vez más a Historia de México 2. En esta ocasión vamos eh, a hacer un video, vamos a ver un video que para mí es bastante interesante y muy revelador. Vamos a ver el horizonte completo de ese siglo que les hablo del caos, de ese siglo que parece una sopa hirviendo que no va para ningún lado, de ese siglo entre 1821 a 1921, donde México no tiene bien claras las cosas y que se ve reflejado en los grupos ideológicos de los que hablábamos, entre la eterna disputa entre liberales y conservadores, y así también se va a ver reflejado en los constantes cambios de gobierno que va a tener México como país independiente. Les comentaba que México tuvo al menos dos imperios, dos dictaduras, muchas repúblicas de todo tipo. Así que en el presente video vamos a ver esa visión de horizonte de todo el siglo para que poco a poco vayamos ubicándonos en tiempo, cronológicamente, de cuándo a cuándo duró cada forma de gobierno. Así que vamos a comenzar por el México independiente. Una vez que México firma los tratados de Córdoba y el acta de independencia, recordemos el 27 de septiembre de 1821, vamos a observar cómo los conservadores, antes llamados los realistas, ya habían planeado prácticamente todo eso y se va a ver reflejado en el acta de independencia de México, en donde los conservadores se adelantan y cuando firman el acta de independencia de México establecen que van a elegir, van a optar por una monarquía constitucionalista, que para sorpresa de los insurgentes van a decir ¿qué? Porque obviamente ellos, pues recordemos que son los insurgentes, son los que estaban en contra del antiguo régimen, fueron los que organizaron el movimiento de independencia y también partidarios, como los vimos en el video de los grupos ideológicos en México, son partidarios de las repúblicas. Así que cuando Agustín de Iturbide sorprende con que se va a establecer una monarquía constitucionalista, pues a todos les cae de peso. Así que empezamos, digamos, con una monarquía constitucionalista, ¿sí? Con una monarquía constitucionalista y casualmente, al momento en que se pensaba elegir al rey, de hecho se le ofreció la corona, esto tengo que comentarlo. Los conservadores, recuerden que quieren permanecer, conservar lo que tanto les ha costado y siempre van a estar inclinados hacia las monarquías del tipo europeo. Así que de hecho, para esta monarquía, los conservadores le van a ofrecer el trono de México a Fernando VII. Y ahí nos podemos dar cuenta de realmente las intenciones que tenían los conservadores al momento, o los realistas, al momento de unirse con los insurgentes para lograr la independencia. Que realmente lo que querían era evitar que se propagara el virus de la Constitución de 1813, la Constitución de Cádiz, pero no estaban en contra de ser gobernados por el mismo rey que gobernó la Nueva España desde su proclamación. Es decir, le ofrecen la corona al rey de España, Fernando VII, de quien se acaban de independizar. Obviamente Fernando VII no acepta, porque para empezar ni siquiera reconoce la independencia de México, porque obviamente los conservadores querían que los gobernase, pero como país independiente, es decir, él va a ser el rey de este nuevo país, ¿sí? Ahora, lo que va a suceder es de que Agustín de Iturbide, el 21 de, déjenme ver, julio de 1822, repito, el 21 de julio de 1822 va a dar similar a un golpe de estado.
va a, va a autoproclamarse rey, y no solamente eso, emperador. Así que de monarquía, México pasa rápidamente a ser un imperio en 1822. En 1821 México es una monarquía y rápidamente al siguiente año México pasa a ser un imperio mexicano, el primer imperio mexicano, que va a abarcar de 1822 y le va a durar poco el gusto a Agustín de Iturbide de ser el emperador mexicano, el primer emperador mexicano, de 1822 a 1823. Recordemos también que en esa época la Nueva España, ahora ya México, era mucho más grande de lo que actualmente es hoy México. Comprendía, una vez, comprendía los territorios que actualmente son parte de Estados Unidos como Texas, Nuevo México y Alta California. Y por el lado del sur, cuando Guatemala, Belice se declaran independientes, deciden unirse al Imperio Mexicano, deciden unirse a México por motivos de hacer un Estado nacional mucho más fuerte. Así que el Imperio Mexicano, digamos que fue el periodo de tiempo en donde el país tuvo su máxima extensión de territorio. La mitad de Estados Unidos, todo lo que consideramos hoy México, hasta Centroamérica, Guatemala, Belice. Bien, ahora, el Imperio Mexicano no va a durar mucho, igual que la monarquía, solamente dura un año, porque para 1823 derrocan a Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide es derrocado por los liberales y empieza el periodo liberal, es decir, estos 3 primeros años de vida independiente de México, podemos decir que fueron los conservadores los que estuvieron gobernando, ¿sí? Ya les dije, ahí podemos ver sus uñas y sus negras intenciones realmente de cuando declararon la independencia y optaron por unirse a los insurgentes. Ahora entonces, resumo, los conservadores, una vez independiente de México, toman la delantera, dan un madruguete, excluyen a los liberales e imponen una monarquía que se transforma rápidamente en imperio, ¿sí? Y que ese imperio va a durar solamente del 22 al 23, porque en el 23 los liberales empiezan a tomar el poder. Ahora, los liberales sabemos que optan por la república, ¿sí? Principalmente optan por odian la monarquía y optan por una república en donde ya sabemos que se divide en 3 poderes. Eso lo abordaremos un poquito más tarde. Así que los liberales, pensando que para imponer una república federal en el futuro, van a pasar primero por un triunvirato, es decir, un gobierno de 3. Este triunvirato va a ser un gobierno de 3 personas, ¿sí? Que están integrados por Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Este consejo de 3 personas, que se va a llamar este tipo de gobierno el triunvirato, tiene la misión de crear una constitución, la primera constitución para la gran república que se va a instaurar en un futuro, y también tiene la misión de preparar el terreno y las elecciones para elegir democráticamente al presidente del Ejecutivo, al presidente de la República. Entonces los liberales quieren hacerlo bien. Por eso es de que entonces, entre el Imperio Mexicano de Iturbide y la República Federal, hay un año de gobierno del triunvirato de esos 3 personajes. Ellos tienen la tarea entonces de crear la Constitución, la Constitución de 1824, para que se instale la Primera República. Y es así como en 1824 se instaura la Primera República Federal. Y como presidente, el primer presidente
electo democráticamente de México va a ser Guadalupe Victoria, el mismo que era del triunvirato, Guadalupe Victoria. ¿Sí? Guadalupe Victoria queda entonces como el primer presidente de la República electo democráticamente. Ya saben que a los liberales les encanta la democracia, la república, y es el gobierno que tienen en este momento. Así entonces la República Federal va a durar de 1824 hasta 1833, cuando los conservadores nuevamente van a tomar el poder y ahora van a instaurar lo que ellos llaman una república centralista. Que en pocas palabras, una república centralista realmente es que técnicamente no existe, es antagónica a la idea, porque la república significa división del poder en tres poderes, ¿sí? No hay un mandamás, no hay un rey, es un poder ejecutivo que ejecuta el presidente de la república, el poder legislativo quien crea las leyes y el poder judicial quien hace cumplir las leyes, ¿sí? Así que los conservadores crean una nueva forma de gobierno que le pusieron la república centralista, que aparte de estos tres poderes, ellos consideraban que debería de haber un supremo poder, un cuarto, que gobernara a todos los demás, que se llamaría el supremo poder conservador. Así que técnicamente esto va a ser una dictadura. Y su principal representante de este periodo, de esta república centralista, porque fue electo muchas veces, electo entre comillas, va a ser electo más de 11 veces el señor Santa Anna. Seguramente ya lo han escuchado. Santa Anna va a ser el principal representante de la república centralista o entre comillas dictadura. La dictadura va a durar bastante, ¿sí? De 1833 hasta 1855, cuando nuevamente los liberales toman el poder y vuelven a instalar una república federal. Aquí en esta, y vean cuánto duró nuestra república federal, ¿sí? De 1855 a 1861, ni siquiera 6 años. Y de hecho, aquí hubo una guerra, lo vamos a ver en su momento. El principal representante de la Segunda República Federal va a ser Ignacio Comonfort, que va a ser el presidente de esta Segunda República, y también el señor Benito Juárez. Aquí ya entra Benito Juárez. Estos dos personajes son los más representantes, son los máximos representantes de esta Segunda República. Cuando los liberales vuelven a tener el poder en sus manos e instauran nuevamente una república federal, ¿sí? Democrática y todo eso, no les gustó a los conservadores, se enchilaron, por así decirlo, se enojaron muchísimo y iniciaron una guerra, a lo cual se le conoce como la Guerra de Reforma. Tranquilos, en su momento lo vamos a ver. Y a consecuencia de las acciones de los conservadores, ¿sí? En 1861 va a venir la invasión francesa y los conservadores entonces van a lograr lo que tanto habían deseado desde el inicio desde el México independiente, la creación de un imperio gobernado por un soberano, un rey de alguna casa real de Europa. Es decir, por primera vez los conservadores van a estar felices porque ya se cumplió su sueño más anhelado, que un rey europeo venga a gobernar México. Así que entonces, en 1861 llega el Segundo Imperio Mexicano, otro gobierno centralista, y el emperador va a ser ese llamado Maximiliano de Habsburgo. ¿Sí? Así que entre 1861 a 1867 vamos a tener el Segundo Imperio Mexicano en manos de Maximiliano de Habsburgo. Esto se va a acabar nuevamente 6 años después. Vuelven los liberales a tomar el poder y vuelve
a existir y a restaurarse la República Federal. Por lo cual, este periodo entre 1867 a 1884 se le va a conocer como la República Restaurada. Máximo representante, el señor Benito Juárez, indiscutiblemente, ¿sí? De hecho, él va a ser reelecto varias ocasiones, entre 1861 hasta su muerte en 1872. Finalmente, la República Federal o la República Restaurada, o podríamos llamarlo la Tercera República Federal de México, va a durar hasta 1884, cuando llega al poder democráticamente por segunda vez el señor Porfirio Díaz, y de ahí no va a soltar el hueso hasta su renuncia en 1911, ya iniciada la Revolución Mexicana. Así que esto es el horizonte que nos espera, que les va a esperar a los mexicanos que se independizaron en 1821. Estas son las formas de gobierno, los principales representantes y cuánto duró cada forma de gobierno en el México independiente. ¿Sí o no es una sopa hirviendo? Cada 6 años, cada 10 años, cada 5 años hay una nueva forma de gobierno, y esto gracias a que el grupo liberal y el grupo conservador nomás se odian y que tienen intereses totalmente opuestos. Unos quieren seguir conservando privilegios, quieren una monarquía, mientras que los otros quieren igualdad para todos y un gobierno republicano democrático. Así que, y no olvidemos a la iglesia, que también apoya mucho a los conservadores. Así que esto es lo que nos espera en estas semanas de estudio, ¿sí? Para que lo tengan en mente, y vamos a ir analizando cada una de las etapas, cada uno de los gobiernos, poco a poco, conociendo qué características, qué hechos relevantes hubo, y por qué hubo tantos cambios de gobierno. Bien, esto ha sido todo. Mil gracias por haber visto el video, por haberme acompañado. Denle like, suscríbanse y coméntenme si tienen alguna duda o alguna anécdota sobre algún periodo. Gracias, nos vemos en el siguiente video. Chao.